Un cordial saludo, mi nombre es Nelson Bojacá. El día de hoy iniciamos el plan de formación del área de campus virtual de la Rectoría Suroccidente con todos los docentes. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias metodológicas para la educación en línea. Es más, aspectos y factores pedagógicos y didácticos para este nuevo semestre que inicia. Para iniciar, es necesario recordar que Uniminuto sigue teniendo sus dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Únicamente que a raíz de la pandemia, a raíz del COVID-19, pues hemos migrado momentáneamente, temporalmente, a una educación en línea. ¿Sí? Quiere decir que nos apoyamos en las TIC para los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En ningún momento hemos cambiado de modalidad, entonces no estamos en una educación virtual y tampoco estamos en una educación remota de emergencia, como se llama en algunos casos. Ya tuvimos nuestra prueba piloto el semestre pasado, este semestre ya debemos iniciar de una manera mucho más formal. Entonces nos encontramos en una educación en línea, pero las modalidades para que haya claridad en los profesores y claridad en los estudiantes sigue siendo modalidad presencial y modalidad a distancia, únicamente que con un amplio apoyo de las TIC. Bueno, lo primero que siempre recomiendo es revisar ese ecosistema educativo, ¿sí? De cada NRC que tengo o de cada aula que tengo. Debemos revisar el contexto de nuestros estudiantes, ese contexto socioafectivo, ese contexto sociodemográfico que a ellos les está afectando en este momento y que puede afectar todo ese proceso formativo de este semestre. ¿Para qué? Porque con base en esos ecosistemas educativos es que nosotros rediseñamos o repensamos todos esos procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, los implementamos y hacemos un acompañamiento pertinente, y que era lo que se les mencionaba, la inducción docente, la invitación del área a que repensáramos de nuevo, rediseñáramos nuestras estrategias y lográramos cumplir esos objetivos o resultados de aprendizaje. ¿Para construir qué? Ambientes virtuales de aprendizaje, verdaderos ambientes virtuales de aprendizaje, donde sus tres elementos principales son la confianza que debemos tener, o la confianza que nuestros estudiantes deben tener con el modelo, con el proceso y con la plataforma. La interacción supremamente importante, ese acompañamiento, ese seguimiento que nosotros les hacemos a ellos es fundamental. Que ellos sientan que hay un ser humano al otro lado de la pantalla que les está facilitando ese proceso de aprendizaje. ¿Listo? Y la motivación, ellos encuentren esa motivación en estar pendiente del aula, de estar ingresando diariamente al aula, que ellos les motive esta nueva realidad, esta nueva forma de aprendizaje. Entonces allí entran una diferente serie de buenas prácticas, como lo es enviar un mensaje al inicio de la semana, indicando las actividades a desarrollar durante esa semana, recordarle las fechas de entrega, fomentar los foros de dudas e inquietudes. Siempre recomendamos que la primera clase hagan un recorrido por el aula, explíquenle dónde están los recursos, cuáles van a ser las actividades, los cronogramas, dónde van a encontrar el material complementario, dónde van a encontrar los métodos de comunicación, ¿sí? Esa es la buena práctica o el consejo, la sugerencia que le damos desde el área de campus virtual. Tómense en un primer momento en su primera sesión sincrónica con los estudiantes y explíquenle, háganles un recorrido, compártanle la pantalla, háganles un recorrido de su aula virtual, de toda la información, todo el contenido, todos los recursos y todas las herramientas que ellos van a encontrar allí. Para los cursos que no están estandarizados y para los presenciales, la idea es este semestre lograr consolidar ese diseño del ambiente virtual de aprendizaje.
que tenga una identificación del curso, que tenga unos ejes temáticos, unos aspectos comunicacionales, unos recursos de profundización, unas actividades claras. Entonces, en la identificación del curso debe haber un nombre, una duración, una metodología, las competencias, los saberes, toda la información pertinente para que el estudiante conozca en qué curso se está matriculando y cuál va a ser el desarrollo en ese semestre. Los ejes temáticos, pues todo el contenido, el cronograma, la modalidad, los recursos bibliográficos en los recursos de profundización, a qué recursos puedo yo acceder para ir un poco más allá de lo que se está llevando en el transcurso del curso, aspectos comunicacionales, cuáles van a ser los medios oficiales, los medios de comunicación que se van a emplear. Todo esto puede quedar registrado en el documento del acuerdo programático. Allí se pueden establecer distintas medidas o distintos aspectos que ustedes van a desarrollar durante el transcurso del semestre. Ahora, ya tenemos un primer encuentro con los estudiantes, ya tenemos un diseño de un ambiente virtual de aprendizaje. Ahora, apelando al microcurrículo del curso, ya sabemos qué competencias debemos inculcar, qué saberes se deben desarrollar, pero viene el cómo, qué metodología debe ser. Y allí es donde, desde el área de campus virtual, les recomendamos pasar de esa enseñanza tradicional, esa enseñanza deductiva, donde el conocimiento transmitido de docente a estudiantes era por medio de clases magistrales, a una enseñanza mucho más inductiva, a una estrategia didáctica que se enfoque en el aprendizaje del estudiante, desarrollando competencias de análisis, interpretación e indagación. Todo esto puede ayudar a relacionar el contenido con el mundo real, un aprendizaje mucho más aplicado. Ese aprendizaje inductivo, que es un aprendizaje activo, se basa en la experiencia y en la participación. Entonces, ¿qué podemos encontrar allí? Aprendizajes por descubrimiento, aprendizajes basados en proyectos, en problemas, juegos de roles, aprendizajes basados en retos, aprendizajes basados en simulación, en investigación, aula invertida, Flip Classroom, aprendizaje híbrido, enseñanza a tiempo, gamificación, aprendizaje basado en casos. Hay múltiples metodologías inductivas las cuales podemos aplicar para dejar a un lado la clase magistral y empezar a realizar diferentes procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que cumplan con un resultado de aprendizaje, que cumplan unos objetivos de aprendizaje y logre un aprendizaje mucho más significativo. El rol del profesor y el rol del estudiante pues ya lo conocen en esta nueva modalidad. Recuerden que ya no es solo el profesor que envía información al estudiante, ahora es un experto y un aprendiz en una relación que es doble vía. ¿Sí? Ya tenemos un docente que es facilitador, un docente que es mediador, que es guía con un estudiante que va a ser el centro de la actividad académica, un estudiante autónomo, reflexivo, digital, colaborativo, responsable, analítico, entre otros. La comunicación, factor importantísimo en esta nueva normalidad o en esta educación en línea que vamos a desarrollar. Y esa comunicación debe ser periódica, debemos estar en constante comunicación con nuestro estudiante, con nuestro curso. No es que hoy les escribimos y dentro de 8 días, ya 5 minutos antes de la clase, les enviamos el enlace. Recuerden que la comunicación es doble vía, ellos también van a participar, ellos van a ser agentes activos de ese aprendizaje en el que se están formando. Una comunicación asertiva, y para ello tenemos que utilizarlas en etiquetas. Eso es muy importante. No es lo que se dice, sino el cómo se dice. Recuerden que en esta virtualidad, entre comillas, en estos procesos virtuales, en esa comunicación virtual o digital, es muy importante los signos de puntuación, y que le den esa entonación al mensaje que le queremos dar a ese estudiante para que sea claro, concreto y preciso. En ese orden de ideas está la comunicación asincrónica, que es aquella diferida en el tiempo, el momento de trabajo autónomo, donde hacerle seguimiento es fundamental. Entonces podemos encontrar la comunicación a través de nuestro correo que está bajo Gmail, o sea, el .edu.co. A través del Aulo también les podemos enviar mensajes, o sea, a través del correo .edu.
a través de los foros. Recuerden mucho recalcar este semestre el foro de avisos, que en algunos cursos se llama foro de novedades, foro de anuncios. Está también el foro de dudas e inquietudes, que también debemos fortalecer, debemos promover. Recuerden que allí se forja ese aprendizaje colaborativo. Recuerden que allí podemos ser más prácticos, más productivos. Mientras nos llegan a nosotros 20 correos con la misma pregunta, allí en el foro, si una sola persona la hace, se la podemos resolver a esas 20 personas que tenían duda. Y está la mensajería de la misma plataforma de Moodle. Y está la comunicación sincrónica, aquellos encuentros en tiempo real, esos momentos que son guiados con una alta interacción. Entonces, para ellos en este semestre vamos a tener el Google Meet o el Google Hangouts, el Microsoft Teams, las salas de chat para los cursos que no están estandarizados. Podemos hacer uso de las salas de chat con las que viene el aula virtual. O, ¿por qué no, en algún caso, usar otros tipos de mensajerías instantáneas si el caso lo amerita? Recuerde que estamos viviendo unos contextos totalmente particulares. Entonces puede que alguna persona hizo su esfuerzo para matricularse este semestre, pero en algún momento le toque viajar, haya perdido los datos, tenga nomás la facilidad de conectarse los fines de semana. Si hay alguna comunicación urgente que se debe realizar o tiene problemas de conexión, vive en una zona muy rural, donde es poca la conexión o la conectividad que existe, pues podemos hacer otras alternativas para llegar a este estudiante. Lo importante es el acompañamiento, el seguimiento, el sentir que estamos allí facilitando ese proceso, acompañando ese proceso formativo, y que ellos sientan que no es un computador el que tienen al frente, sino que es una persona. Y dentro de esas videoconferencias, yo sí quiero recomendar varios tips. Y el primero es que busquemos un sitio adecuado, ¿sí? Muchas veces nos alejamos mucho del router, del que nos provee ese Wi-Fi. Y si estamos compartiendo cámara, más el audio, más la pantalla, más todas las cámaras y micrófonos de los estudiantes, pues no nos van a poder escuchar muy bien. El sonido va a llegar puede que llegue con latencia, puede que haya interferencia y no vamos a poder realizar una buena videoconferencia. Revisar previamente, conectarse media hora antes o un día antes para hacer las pruebas de conexión de lo que es el audio, de lo que es el video, de lo que es el chat. Muchas veces los estudiantes o hasta en las mismas reuniones administrativas los docentes dicen, es que no tengo habilitado el chat. Entonces hay que revisar previamente la configuración y todos los parámetros que nosotros vamos a determinar para esa videoconferencia o encuentro sincrónico. En lo posible, cerremos los programas que puedan consumir recursos. Muchas veces estamos allí en la videoconferencia, pero tenemos el correo de la empresa abierto, tenemos varias pestañas en Google o en los navegadores que sabemos que consumen mucha memoria. Tenemos diferentes aplicativos que están consumiendo recursos, como los discos virtuales, como diferentes aplicativos empresariales o de la institución. Entonces, en lo posible, cerremos los programas que puedan consumir todo ese tipo de recursos a nivel de red y a nivel de memoria. Preferiblemente una conexión LAN. ¿Qué quiere decir? Es una conexión por cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta todos los dispositivos que están conectados, y mucho más ahora que estamos en un trabajo desde casa. Entonces, en el Wi-Fi que tenemos se pueden estar conectando mi celular, el celular de mi pareja, el celular de mis hijos, los portátiles, las tablets, de pronto los televisores. Entonces allí todo eso va mermando un poco la capacidad o la velocidad, y eso va a repercutir pues en nuestra conexión o en nuestra videoconferencia. Lo sugerido o lo mejor sería que nos conectáramos por cable, desde el router hasta nuestro portátil por un cable para hacer esta videoconferencia. Preparar un guión, no es que lleguemos a esa videoconferencia y bueno, ¿ustedes tienen alguna duda? ¿No? Listo, entonces les voy a explicar cuál es la tarea y ya, y en 5 minutos, 10 minutos despacharlo, no tener algún guión
que prevea todas esas situaciones que se puedan presentar para tener otras alternativas. La puntualidad, iniciar de manera puntual, eso hace que el estudiante tenga confianza en el proceso. Moderar el encuentro, entonces dar las pautas y se va a dejar habilitar la voz para todos y todos pueden colocar el video, se van a levantar la mano y ahí ya se les da la palabra con audio y video para que no sobrecargue la banda ancha. Muchas veces hay estudiantes que tienen que conectar desde su celular por datos, pues si todos tenemos la cámara, de pronto a ese estudiante no le va a aparecer lo que se comparte en pantalla, no le va a aparecer el audio del que está realizando la videoconferencia, entonces tenemos que tener en cuenta esas situaciones, y eso es a través de que ese ecosistema educativo que les hablaba al principio, hacer un pequeño sondeo, una pequeña encuesta, a ver cuál es la capacidad de conectividad de todos para saber yo qué estrategias puedo realizar. Iniciemos conversando con los estudiantes, preguntándoles cómo les está yendo esta pandemia, si tienen alguna dificultad académico-administrativa, cómo la están pasando, cómo van sus cosas laborales, que haya un poquito de esa afinidad, de esa empatía, de ese calor humano para que el estudiante vuelva otra vez y les recalco, sienta esa humanización del aula y sienta ese calor humano, esa confianza. Dentro de esa videoconferencia interactúen con los estudiantes, entonces hagan sondeos, pregunten para pedir opiniones, realizar pequeñas encuestas de satisfacción, pequeñas encuestas para aclarar las dudas, para saber si están comprendiendo, si están allí activos. Una videoconferencia que sea eficaz, que sea efectiva, que sea eficiente, ¿sí? Sesiones cortas. Recuerden que no es el único curso que ellos tienen, entonces si vamos a darles una clase magistral de 3 horas, ellos allí pegados al computador no van a resistir más de 2 horas. No es lo mismo cuando están en el salón y nosotros nos estamos moviendo de un lado al otro, ellos están enfocando esa atención. Cada vez que hay un movimiento, cada vez que hay una interacción de un estudiante, ellos se mantienen activos en ese lugar, ahora que únicamente están mirando una pantalla. Y recuerden, nunca hagamos una clase magistral en esta educación en línea, ¿sí? Estas videoconferencias son más para momentos de retroalimentación, para momentos de aplicación de conceptos. No es que entonces yo me compré un tablero y habilito la cámara y les empiezo a mostrar en el tablero como si estuviera allí sentado en el salón de clase con ellos, no. Esto no se puede tratar así porque sinceramente no funcionan las clases magistrales, no va a ser la misma captación y el mismo aprendizaje de lo que se debería llevar a una educación en línea. Entonces, primero, y lo más importante, grabar la sesión, ¿sí? Y compartirla a los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que por X o Y motivo no se van a poder conectar. Si nosotros muchas veces en nuestra aula física no tenemos el 100% de estudiantes, pues nada nos asegura que en la parte virtual vamos a tener el 100%, pero aquí hay una gran ventaja, que es que la podemos grabar, para que aquel estudiante que estuvo de manera justificada ausente de la clase la pueda ver en cualquier momento, o también para que los estudiantes, si tienen alguna duda, antes de preguntarle a ustedes, revisan esa grabación. Si de pronto ustedes lo mencionaron, lo explicaron durante el encuentro y puedan despejar la duda antes de compartirla o antes de escribirle a ustedes como docentes. Dentro de las tutorías virtuales también existe una serie de tips. Lo primero que vamos a hacer es pensarnos qué quiero que aprendan ellos en ese encuentro y asimismo empezar a realizar la planeación. Planificar los momentos, el inicio, cómo hacer el desarrollo, cómo quiero que sea el cierre. Definir la metodología, entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Un reto, un problema, un estudio de caso. Voy a seguir con mi aprendizaje en proyectos, voy a hacer una aula invertida, voy a gamificarlo. Verificar el tiempo estimado, entonces, ¿cuánto me voy a durar? ¿Cuánto voy a durar en esa tutoría? Programar y divulgar la sesión con tiempo no quiere decir que el mismo día les envíe el enlace o media hora antes, porque sabemos que hay estudiantes que están trabajando, que están ocupados, que están atendiendo el hogar. Entonces debemos programar, y si ya sabemos que van a ser todos los lunes de 6:30
a 8, pues las programamos y las divulgamos con tiempo para que ellos ya tengan el enlace. Hacer esas tutorías virtuales participativas, no únicamente unidireccional. Recuerden que en esta nueva normalidad debemos tener un aprendizaje más bidireccional. Presentaciones efectivas. Allí podemos tener un repaso, digamos, de las presentaciones que vamos a realizar, no cargarlas de tanto texto. Tengan en cuenta que muchos de pronto la van a ver desde el celular, entonces un tipo de letra agradable, un tamaño de fuente adecuada para que ellos la puedan visualizar desde cualquier parte. Realizar pausas, si la extensión es de 3 horas de la tutoría, pues realicemos unas pausas para que la gente se estire, para que pueda tomar un café, para que pueda pararse un momento al baño y no se vayan a perder de ninguna apreciación o de ninguna parte de esta tutoría. Fomentar el trabajo colaborativo, entonces lo que podemos hacer es el primer momento de la clase, validación de conceptos, explicación, cómo se va a trabajar, y podemos tener otra parte donde ellos en grupo, que es muy bueno en estos procesos virtuales o en esta educación en línea, fomentar eso, que ellos así nos estén viendo, que interactúen entre ellos. Entonces les podemos generar unos enlaces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y que se conecten allí y luego vuelvan otra vez a la sala en general. Ustedes van a estar allí despejándole dudas si alguien vuelve a la sala antes del tiempo. Entonces es importante fomentar ese trabajo colaborativo para que haya una interacción social que en estos tiempos es muy necesaria, ya que todos, la mayoría en esta época ya seguimos aislados. Entonces es importante esa interacción social entre ellos. Aprovechar todos los recursos y herramientas TIC que nos brinda la universidad a través de su aula virtual y todo su ecosistema digital. Abrir los foros de debate y discusión académica para que cada uno pueda compartir el pensamiento. Hacer juegos en línea e innovar en cada clase, ¿sí? Que no se vuelva una rutina donde el estudiante diga, bueno, él al principio me pregunta cómo estoy, luego viene y explica y lee un PDF, luego hace siempre el Kahoot y luego hace un formulario donde nos coloca a escribir qué aprendimos en ese día. Entonces, que todo no sea igual, que no se vuelva una rutina, sino tratar de innovar en cada tutoría virtual. Y aquí me quiero detener un poco acerca de lo que es la evaluación. Desde la inducción venimos también invitando esta parte, que nos repensemos. Muchas veces nos acercaron al principio de la pandemia y se sentía una preocupación en la evaluación, ¿sí? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cuándo lo evaluamos? ¿Es necesario un parcial final? Todo esto nos debe llevar a reflexionar acerca de tan importante aspecto de la tríada didáctica del constructivismo, que es la evaluación. Hay que darle su importancia, por eso se habla de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, en este ítem tengo varias sugerencias o varios conceptos que relacionarles, y es primero, no pretendamos hacer parciales escritos como lo hacíamos en la magistralidad, porque no va a funcionar. Las estadísticas demuestran que no son muy apropiados. Luego existe una diferencia entre grado y posgrado, ¿sí? En grado usualmente sí buscan copiar, pero en posgrado usualmente están para aprender. Entonces, las didácticas que nosotros vamos a hacer o las estrategias de evaluación que vamos a interpretar no deben ser las mismas. Si yo soy profesor de grado y posgrado, no van a ser las mismas, porque tenemos una población objetivo distinta. Tener opciones diferentes a los exámenes tradicionales que no se fundamenten en la memoria y en la repetición. Aquí entonces vuelvo y hago otra pregunta. ¿Por qué evaluar sobre conceptos? ¿Por qué hacer evaluaciones memorísticas? Y mucho más ahorita en esta educación en línea. Si vamos a preguntar algo que Google lo sabe, es mejor no preguntarlo. Los estudiantes tienen la información al alcance de la mano. Ellos, si es un concepto, sacan su celular y ya, y en 2 segundos lo van a tener. Si la pregunta es para pensar,
Ahí sí vamos a poder evitar que ellos hablen con los otros compañeros. Si de pronto es para pensar nada, tienen que hablar con los demás compañeros. ¿Y eso qué nos exige a nosotros como docentes? Generar muy buenas preguntas, ¿sí? Que inviten a los estudiantes a pensar, a consultar en todos sus recursos bibliográficos y a reflexionar. Eso, allí podríamos evitar todas esas preocupaciones de que tenemos que se copien, que le envíen la foto a los compañeros, que hagan plagio, que hagan suplantación, etc. Entonces, ¿qué evaluamos? Aprendamos, antes de evaluar conceptos, evaluamos competencias, evaluemos habilidades. Todos los modelos y tipos de evaluación son válidos, pero quizá no todos sean los apropiados. No califiquemos, evaluemos, ¿sí? Uno evalúa ¿para qué? Para que el estudiante sepa en qué falló y qué le falta para el 5. Al estudiante no le ayuda que uno le coloque un 4 y ya, o un 4 o 5 y ya. El estudiante necesita saber en qué está fallando, o sea, qué le falta para llegar a esa nota ideal. Muchas veces únicamente colocamos un número y ya, pero no estamos haciendo ese feedback, esa retroalimentación a ese estudiante para que pueda crecer un poco más. Motivar la participación y la asistencia. ¿Sí? Se pueden diseñar un sistema de puntos, un sistema de bonos, para que ellos se motiven a participar en lo que son encuentros sincrónicos, para que se motiven a asistir. La coevaluación es una estrategia de evaluación que se puede utilizar muchas veces en actividades que sean formativas más que evaluativas. Y ahí hay una interacción social. Allí podemos colocar a que los mismos compañeros conozcan el trabajo y lean el trabajo de sus demás compañeros. La coevaluación es una estrategia ideal en estos momentos y que tiene muchos beneficios en la construcción del conocimiento de cada estudiante. Evaluar lo que se enseña. Muchas veces queremos corchar al estudiante, entonces hacemos preguntas para evitar supuestamente la copia, hacemos preguntas para que ellos tengan pues que recordar, buscarlo en internet, en donde sea, porque no fue lo que le enseñamos. Entonces tenemos que aprender a evaluar lo que se enseña y enseñarles para que ellos aprendan. Podemos hacer uso de las socializaciones de estilo pitch, entonces que ellos aprendan también a sintetizar todo lo que han aprendido, que ellos aprendan a ser más productivos a la hora de exponer algo o de explicar algo. Establecer consignas y criterios claros, entonces realizar todo lo que son las rúbricas, ya sean rúbricas analíticas o sean rúbricas holísticas, pero que quede claro para el estudiante qué se le está evaluando y en qué aspectos, para que él sepa luego en qué falló, qué es lo que le falta y cómo podría mejorar. Entonces no solamente colocarle un número y ya, sino que se deben utilizar todo este tipo de criterios de evaluación o instrumentos de evaluación que contengan todo tipo de rúbricas. Una retroalimentación constante, como veníamos mencionándolo, es fundamental. Una retroalimentación puede ser de forma general después de leer todos los trabajos, entonces se puede hacer un pequeño videoclip, un pequeño video tutorial donde se haga una retroalimentación en general, o si no, se puede hacer otra retroalimentación de manera particular. Aparte pues de las retroalimentaciones constantes, donde se deben indicar las fortalezas y las áreas de mejora. En todos esos procesos evaluativos, lo más importante es una retroalimentación, que el estudiante sepa y conozca para que él pueda ir mejorando en cada proceso. Si nosotros únicamente calificamos con un número, no podemos esperar que en la otra evaluación vaya a mejorar, porque él nunca supo qué fue lo que le faltó y en qué fue que falló. ¿Qué tipos de evaluaciones hay o qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos evaluar? Existen diferentes alternativas, ya ustedes pueden escoger la mejor de acuerdo a qué, al ecosistema educativo, de acuerdo al microcurrículo del curso, de acuerdo a las intenciones de la asignatura, si es asignatura específica o no específica. Entonces podemos hacer una evaluación continua
que se componga de formativas y evaluativas, con una planificación previa para no estar improvisando. Podemos hacer actividades reentregables. Esto sirve para que el estudiante corrija en lo que falló y tenga esa oportunidad de entregar. Entonces no se evalúa únicamente por una nota, sino para que haya un aprendizaje de por medio. Podemos evaluar por videoconferencias. Obviamente cuando se evalúa en una videoconferencia debe haber un consentimiento grabado y debe ser, por el número de estudiantes, pues debe ser en poco tiempo, ¿sí? Mínimo 2 preguntas o máximo 2 preguntas, una de validación y una de síntesis. Pero debe haber un consentimiento grabado por parte del estudiante. Podemos hacer simulacros. ¿De qué nos sirven los simulacros? Que el estudiante haga un repaso académico, que se prepare tecnológicamente. Muchas veces el estudiante nunca interactúa con la plataforma en un cuestionario y cuando le llega la hora, entonces se sale o en vez de darle siguiente desde el botón le da siguiente en el navegador y lo saca de la plataforma. Puede que el computador no le soporte para hacer ese cuestionario. Entonces es bueno un simulacro para que él tenga un contacto con la plataforma de la manera como se va a evaluar. Y para bajar la ansiedad, ¿sí? Siempre es bueno los simulacros porque esas evaluaciones en ese poco tiempo también deben aprender a manejar ese tipo de ansiedad. La adaptabilidad, entonces primero miremos la población objetivo y con eso podemos saber el tiempo por cada pregunta que vamos a realizar. Y si es necesario un examen final, pues allí tenemos un examen final en Moodle. Lo que les sugiero es que lo hagan con apuntes, con eso se pueden despreocupar de todo eso que los afecta. Hay profesores que nos buscan para saber si hay software de reconocimiento facial gratuitos en internet, que si podemos habilitar las 35 cámaras para ellos estar mirando si la persona mira para un lado, si coge el celular. Entonces todo este tipo de preocupaciones las podemos evitar si se hace un examen con apuntes, con un tiempo exacto para evitar distracciones, con aquellas preguntas que coloquen a la persona no a memorizar ni a recordar, sino que a pensar, a consultar, a realizar reflexiones y a poder hacer una evolución creativa de manera adecuada. También se les sugiere tener un foro de dudas durante el examen, porque así como en la presencialidad muchos tienen dudas de comprensión, de lectura, pues allí en ese proceso virtual o en esa videoconferencia también puede que haya. Entonces tenemos que habilitar un foro de dudas para que el estudiante por allí pueda hacer sus preguntas de manera pública. Tener un plan B por si hay problemas, siempre puede ocurrir, siempre hay un riesgo en estas herramientas TIC, en estos recursos virtuales. Entonces tener un plan B, entregas con retraso, un día extraordinario, todo depende del contexto en que se desenvuelvan y la finalidad o pertinencia que les den a la asignatura. ¿Listo? Eso sería como lo que les quería compartir el día de hoy. Invitarlos de nuevo a que rediseñemos, a que repensemos, a que implementemos a través del ambiente virtual de aprendizaje, a que leemos la importancia de la evaluación como se merece y como se debe hacer en estos momentos en esta educación en línea que vivimos. Por último, volverlos a invitar a que se suscriban o a que se incorporen a nuestro canal de Teams de Campus Virtual RCO Rectoría Suroccidente a través del código que ven allí a la izquierda o a través del enlace. Cualquiera de los dos lo va a llevar. ¿Para qué? Para tener un contacto directo con ustedes a la hora de socializar las capacitaciones, socializar los webinars, socializar documentos, circulares, comunicados, que esta semana vamos a sacar un comunicado para aclarar todas las dudas que en estos momentos tienen, como la medición de los tiempos de los cursos para este semestre, la manera como van a almacenar las grabaciones. Entonces es importante contar con la presencia de ustedes allí para que la comunicación del área de campus virtual les llegue de manera directa. ¿Listo? Muchas gracias. No sé si hay preguntas sin responder ahí en el chat para que por favor alguno del equipo me
me vaya leyendo las preguntas para yo tener la facilidad de respondérsela a los invitados.